Tenemos que hablar de la democracia cristiana. Hubo una junta nacional durante este fin de semana, telemática. Se bajaron como 70 personas, metieron una carta que dicen que se pueden ir, ya se está yendo tanta gente que esto ya se ha producido una especie de éxodo continuo. Algunos decían que la Junta Nacional debía ser cara a cara, para mirarse las caras, para no, esto de telemático no, porque en materia telemática alguien aprieta un botón y se va, que esto no es posible. Pero ya, la Junta Nacional lo que hizo fue ratificar a Alberto Undurraga como presidente del partido, el diputado, tras una jornada de 2 días marcada por estos conflictos internos de la colectividad. Y la mesa directiva hizo un llamado ayer a procesar las discrepancias después de que el diputado Miguel Ángel Calisto renunciara al partido y un grupo de 70 militantes, ya lo mencionábamos, se declararon en reflexión. En la primera jornada de esta Junta Nacional emitieron esta declaración y dijeron que preferían no participar porque estaban reflexionando, y hay varios otros militantes destacados, particularmente en cargos electos, que están también pensando en irse. En el lenguaje demócrata cristiano, reflexión significa estar a punto de irse, tener un pie fuera, porque ese es el lenguaje que tienen ellos. La reflexión significa que están ya casi idos. Néstor Aburto, hola. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, todos los que han dicho que se declaran en reflexión, luego después de algunos hitos, terminan agarrando sus cosas y marchándose. Se esperaba que en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana era una instancia para mejorar el clima interno de este partido, pero los conflictos justamente que se viven puertas adentro se acentuaron durante los días en que se extendió este cónclave. La renuncia del diputado Miguel Ángel Calisto, diputado por la región de Aysén, el estado de reflexión de 70 militantes y jornadas en la que solo la mesa directiva se reunió de manera presencial y el resto todos por Zoom, junto a un llamado por parte del presidente Alberto Undurraga a generar mejores condiciones de clima interno, marcaron el fin de semana para la democracia cristiana, sobre todo la jornada del día domingo. En un encuentro que terminó a eso de las 9 de la noche, el presidente y diputado, estamos hablando del exministro de Michelle Bachelet, Alberto Undurraga, llamó al partido a procesar las diferencias y resaltó la importancia de consensuar un mensaje nítido, dijo él, frente a las demandas ciudadanas. Espero que generemos las condiciones tanto de clima interno de convivencia como de procesar las diferencias para tener un mensaje nítido y único, de manera que todos se puedan sentir cómodos en la democracia cristiana y volvamos a hacer aportes que puedan mejorar la calidad de vida en todo el país. Todo se enmarca en la crisis interna que ha afectado a este partido con las renuncias de militantes históricos como es Jimena Rincón, Matías Walker, Claudio Rego e Ignacio Walker, entre otros. La carta, donde 70 militantes se manifestaron en reflexión sobre su permanencia en la Falange, apuntaba, entre otras razones, a que el Tribunal Supremo del partido impulsó la Junta pese a que ya no se encontraba vigente, según lo establecido por el propio Servicio Electoral. Por esta razón, uno de los que salió de la reflexión y tomó acciones fue el diputado, como decíamos, Miguel Ángel Calisto, quien renunció al partido lanzando duras críticas a la mesa directiva. Lamentablemente en el último tiempo la situación ya se ha hecho insostenible. Cuando eso ocurre, yo siento que uno tiene que ser honesto en decir, mira, sabes que yo hasta acá no más llego. Hemos visto situaciones muy complejas, muy lamentables, como por ejemplo una Junta Nacional que ha sido convocada esta semana de manera telemática, muy controlada. Yo nunca había visto en un partido de inspiración democrática como el nuestro, donde controlen quiénes son los que ingresan y quiénes no. Además, Calisto dijo que la democracia cristiana había virado hacia la izquierda, que había dejado esas banderas del centro político que fue reconocida durante tantos años. La mayoría de los descolgados son parte de la disidencia de la democracia cristiana que apoyaron el rechazo en el plebiscito constituyente, entre ellos la vicepresidenta del partido, Joana Pérez, quien adelantó futuras renuncias de militantes a la democracia cristiana. Es decir, la vicepresidenta de la DC anuncia que más militantes van a tomar sus cosas y se van a ir. Y eso no estamos disponibles muchos para seguir haciendo de la ADC un partido indigno, puesto que había confianza o esperanza en este espacio. Lo lamento y por cierto creo que van a seguir bastantes más renuncias y es triste.
En ese grupo también se encontraría el expresidente de la Falange, Fuad Chahín, quien tiene su militancia suspendida por el propio Tribunal Supremo tras explicitar su apoyo al rechazo, y no solo el apoyo, sino participar de la campaña del rechazo. Chahín aseguró que el partido alcanzó un nivel insalvable de descomposición y lanzó sus críticas a la gestión de Alberto Undurraga por validar las irregularidades de la mesa directiva anterior. Y esta Junta Nacional, que era la última esperanza para algunos, se ha transformado probablemente en el motivo final para dejar las filas de la democracia cristiana. Y creo que es lamentable, es doloroso, pero creo que el partido ha llegado a un nivel de descomposición insalvable. Lamentablemente el presidente Undurraga, que acaba de asumir, no tuvo no tuvo la fuerza o no tuvo la convicción para hacer las cosas de manera distinta. Y a pesar de todas estas versiones que señalan que fue irregular, no la votación propiamente tal, que ya les vamos a dar cuenta, sino que la conformación de las reuniones que se hicieron previo a la Junta, que no deberían o no tenían la legitimidad para hacerlo. Pese a eso, a pesar de estas acusaciones, Alberto Undurraga, en el voto político de la Junta Nacional, se expresó un respaldo del 68%, que lo ratificó como presidente con un total de 253 votos válidamente emitidos durante estos 2 días, 48 horas de reunión a puerta cerrada en algunos momentos de las cúpulas de lo que queda, hay que decirlo, de la democracia cristiana. Néstor, lo que queda, porque fue un tremendo partido, un partido gigantesco, una verdadera cultura, no queda nada. De eso no queda absolutamente nada. Fíjate que quiénes son... De los 30 años gobernaron 10, entre Patricio Erwin y Eduardo Frei. Claro, y en los otros años tuvieron un rol protagónico. Importante. Recordemos que Michelle Bachelet, bajo el tiempo de Michelle Bachelet, tenían ministro del Interior, Y cuando Michelle Bachelet no quiso demócrata cristianos en la cúpula como el Ministerio del Interior, tuvo que poner a Jorge Burgos en una señal clara y luego al Peta Fernández, como le dicen en el ámbito político, para que lideraran justamente la estructura política del gobierno. ¿Y quiénes son de los más antiguos que se quedan? Enrique Kraus. ¿Quién más? Está Saldívar. O sea, personas que ya están retiradas de la política, pero de la democracia cristiana no está quedando prácticamente nadie. Y algunos dicen, ¿qué decía Calisto para decir me voy? Dicen que las ideas de centro, las ideas moderadas que representan a la clase media, a la gente de esfuerzo, etcétera, ya no están con la directiva de la democracia cristiana. El partido se fue a otro lado y dijo que tiene que ver con el marxismo, el neomarxismo, que es lo que hoy en día está entre los que están en el poder, y sería inaceptable que la democracia cristiana se acercara al gobierno, que es lo que él acusa. Incluso dice lo siguiente, en una entrevista que dio en el diario El Mercurio, lo que pasa es que la elección de Alberto Undurraga es una elección decorativa, que es solamente el presidente. Tengo la mejor opinión de él, creo que tiene las condiciones, la capacidad para poder llevar adelante un proceso de conducción de una mesa directiva, pero no es posible. Yo creo que no va a tener las condiciones de gobernabilidad de una directiva que mayormente es controlada por la izquierda, liderada por Cecilia Valdés, Yasna Proboste y Francisco Buenchumilla. Ellos son los que dominan el partido, se quedaron solos y por lo tanto hay que irse. Esa es la conclusión que saca él. Duro, se van a quedar con el timbre y Ahora, en honor a la verdad, hay que poner el nombre, el logo, la flecha. Y algo importante, y las platas que llegan de Alemania. Y las platas que llegan de Alemania. Siempre que demócratas no llegue a un acuerdo con los alemanes. Ya, pero por el momento las platas que llegan de Alemania y los funcionarios públicos. Eso le iba a decir, la cartera de trabajo que todavía tiene la democracia cristiana y que ha sabido aguantar, incluso los gobiernos de Sebastián Piñera eran, entre comillas, protegidos, esas carteras de trabajo de la democracia cristiana. Todos, no vamos a decir algo que muchos auditores lo saben. Por ejemplo, el Ministerio de Salud. Sabemos perfectamente que ahí está lleno de operadores, de gente vinculada, y algunos que son buenos profesionales, pero que llegaron ahí básicamente en cupos protegidos de la democracia cristiana y que luego permanecieron al correr del tiempo por la experiencia que ganaron dentro de lo mismo, las seremías, y podemos ir a regiones también, lo que pasa dentro de la estructura. Pero hay que decir algo en honor a la verdad. Esta descomposición de la democracia cristiana, como lo han llamado algunos de sus propios militantes o de quienes se han retirado de allí, ustedes lo escuchaban, la propia vicepresidenta, durísima, Joana Pérez, con lo que está pasando con la democracia cristiana. Esto no es de ahora.
Sí, ahora se acrecentó, pero hay que irse al año 2013, algunos se olvidan de eso, y ahí estaba Ignacio Walker. Cuando él decide abrirle la puerta al Partido Comunista para que ingrese, y esto no es de ánimos anticomunistas, sino que muchos desde ahí empezaron a señalar que la democracia cristiana había virado y que eso podía ser irremediable. Bueno, el tiempo ha dado la razón a quienes criticaron en el año 2013 que llegara a un pacto político, porque si bien no era una alianza, terminó siendo una coalición donde trabajaron también con puestos de trabajo, valga la redundancia, pero lo cierto es que desde ahí en adelante ha venido un proceso de la democracia cristiana, una desescalada de militancias que se han ido, otros que se han ido molestos, que nunca estuvieron de acuerdo con el Partido Comunista, en fin. A ver, esto viene desde los inicios, Néstor. No quiero convertirme en una especie de arqueólogo de la política, pero si la democracia cristiana nació como un partido anticomunista. La democracia cristiana siempre fue anticomunista, fue la alternativa frente al comunismo, y eso fue Eduardo Frei el año 1964, digamos, del socialismo marxista, que era en ese tiempo el socialismo chileno, el Partido Socialista y el Partido Comunista. ¿Y cuál fue la opción? La opción fue el colectivismo, ¿no es cierto? Eso fue la opción, el comunitarismo. Y el comunitarismo sin raíces marxistas, sino que religiosas. Esa fue la democracia cristiana, financiada por Estados Unidos en 1964 como alternativa. Y esta es la... Y después tuvo decisiones, el MAPO, la izquierda cristiana, en el año 71, y siempre esta contradicción ha estado al interior de la democracia cristiana, siempre. Lo que pasa es que ahora se nota tanto porque ya no hay espíritu de fraternidad. Claro. Entre el 90 al 2013 lograban, o previo al 2013, lograban convivir con esto. Recuerden que los ministros subsecretarios que fueron demócratas cristianos, Gladys Marín los increpaba desde la calle hacia el Palacio de la Moneda. O sea, hubo siempre esa tensión, pero cuando Ignacio Walker, que hoy día está fuera de la democracia cristiana, que ha criticado duramente también a la democracia, a esta mesa de la democracia cristiana, a él también algunos dicen, oiga, recuerde que usted decidió entrar también a una mesa donde estaba el Partido Comunista en 2013 por una coalición. Pero evidentemente para mantener el poder. Que tiene responsabilidad para mantener el poder. Claro. Ahora, la caída evidente de la democracia cristiana, yo creo, en esta última etapa comienza con Lagos. En el gobierno de Lagos comienza a caer la democracia cristiana. Empieza a disminuir su votación. Y después ya es un continuo éxodo de votos. Pero fue con Lagos donde empezó a perder poder y después ya no se ha recuperado nunca, pero nunca más. Y yo creo que el golpe definitivo fue el segundo gobierno de Bachelet. Ahí ya pasó a la intrascendencia absoluta porque ese gobierno no tuvo como eje estructurante la ADC. Pero, a ver, y cuando no pudieron inscribirse, con Ricardo Almozábal lo salvaron. En esa elección tuvieron una caída gigantesca cuando se equivocaron en el procedimiento de inscripción electoral, que los salvó. Se inscribieron tarde, claro, llegaron tarde. Llegaron tarde a la inscripción. Exactamente. Y con errores, digamos, ¿Y quién los salvó? Bueno, lo salvó la UDI en ese tiempo. Pablo Longueira. Sí, un acuerdo político de finalmente esos que se entienden solo si uno es político, ¿no? Que se hacen a última hora, express, muy rápido, que se ha dado en otras situaciones, pero que tiene también costo en la ciudadanía. Por asuntos de Estado, Pablo Longueira salvó también, acuérdese. Bueno, Ricardo Lagos. Y recordemos que las últimas candidaturas presidenciales de la democracia cristiana, Boix, Proboste, han sido candidaturas simplemente testimoniales a la luz de los resultados electorales. O sea, de verdad, unas candidaturas de una intrascendencia ideológica, programática y electoral en cuanto a votos, realmente intrascendente. No pesan nada. Vamos a ver lo que pasa con la ADC. Yo creo que va a seguir el éxodo. Apuestas a eso, ¿no? Sí, Calisto totalmente. decía que iban a abandonar más parlamentarios la ADC si ya no le quedan. Y la vicepresidenta del partido también decía lo mismo, Joana Pérez, que está esta lista de 70 militantes, pero también entendemos que hay más, sobre todo personajes históricos que probablemente podrían movilizar a sus bases, que toman sus cosas y se van. En el caso de Calisto, por ejemplo, llama la atención porque él, cuando va de candidato a presidir la Cámara, hubo demócratas cristianos que no votaron por él. Esto fue la semana pasada, y algunos aseguraban que lo hicieron
a sabiendas de que él iba a tomar sus cosas y se iba a marchar. Más allá, era como una decisión a todo evento durante la Junta Nacional de este fin de semana. Bueno, hay actividad del presidente de la Democracia Cristiana en la mañana, a las 10:30, va a hablar acerca de todo lo que pasó durante el fin de semana y entiendo yo los desafíos que tiene el partido de ahora en adelante. Pero tenemos entendido que nos vas a contar de otro tema también, acerca de una carrera que está contra el tiempo, sí, en materia de la Fiscalía Nacional. Yo no sé si vamos a los detalles, pero lo que sí ocurre es que durante esta jornada deberíamos tener o vamos a tener novedades sobre la carta a Fiscal Nacional. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante esta mañana ya empezaron algunos llamados telefónicos. Los nombres que siguen corriendo, digamos, con más fuerza, está José Morales, que es uno de los que sacó 17. Recuerdan que estaba Ángel Valencia y José Morales, dos abogados que, uno dentro del Ministerio Público, el otro que viene desde afuera del Ministerio Público, que tuvieron 17 votos. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Es que algunos generó suspicacias de que los Supremos ambos obtuvieron 20, de los 20 votos, 17 cada uno. O sea, de 20 personas votando, 17 obtuvieron ambos ese número de votos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que toda la lista, sacando fuera a Rodrigo Ríos, que si bien no ha presentado ningún escrito, como dijo el presidente Gabriel Boric el día de ayer, sí está la advertencia de que él se bajó, lo ha dicho y lo ha verbalizado de esa forma, que ya no corre. Por ende quedan 4 nombres. De los 4 nombres está Marta Herrera, que para muchos es la continuidad del fiscal nacional, y el problema allí radica básicamente en que no tendría los votos en el Congreso, y por ende en carrera quedaría el actual fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y el fiscal Centro Norte, que es José Morales. ¿Cuándo se va a saber esto? Se supone que después de este comité político. ¿Qué información tenemos nosotros? Es que ya hay parlamentarios que han hablado con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Analía Uriarte, para definir ya opciones. En RN habría una división, pero mayoritariamente estarían con Carlos Palma, mientras que en la UDI se inclinaría la balanza hacia José Morales. Por eso sería la izquierda, los senadores, los que definirían quién va a ser la carta que tenga el mayor apoyo para presentarla como una opción. Necesita 33 votos el gobierno para aprobar al próximo fiscal nacional. Yo creo que la crisis que hay en materia de delincuencia y de la fiscalía es tan grande, tan enorme, es una caída gigantesca, institucional, que yo no sé si con estos candidatos va a lograr levantar cabeza la fiscalía. Hay candidatos, por ejemplo, que se han presentado que están llenos de conflictos de interés, repletos de conflictos de interés. Ángel Valencia, uno de los temas es los posibles conflictos de interés que podría tener, porque al revisar en Poder Judicial ha participado defendiendo y ha participado en muchas audiencias con personajes, defendiendo a personajes importantes del país o que tienen poder, básicamente eso. O Rafael Garay, pues. Y en otros casos muy conocidos, como el tema de Rafael Garay, donde incluso no solo lo defendió, sino que tuvo una representación desde el punto de vista económico. Exactamente. Y entonces, por eso ese nombre, algunos dicen o lo dan por hecho que el gobierno cometería un error si es que lo respalda, pese a tener mucho apoyo dentro de los senadores. O sea, a mí lo que me sorprende... Si se quieren tapar los ojos, y aun cuando se critique a los senadores, podría ser Ángel Valencia con el apoyo del Senado. No, a mí lo que me sorprende es que a los jueces de la Corte Suprema les haya gustado ese currículum. O que no haya significado ¿a qué nivel están los jueces de la Corte Suprema? No entiendo. Porque ellos formaron la quina. O sea, ¿qué pasó ahí? Yo, a riesgo de cualquier cosa, yo creo que es muy sospechoso, y voy a utilizar esa palabra, la votación de Ángel Valencia. Esa es la verdad respecto a cómo se fraguó y cómo se generó. Sería bueno revisar las cámaras de los pasillos de la Corte Suprema durante los 20 días anteriores, ver con quién se reunieron, las agendas de los ministros, conocer, digamos, si hubo algún tipo de conversación de los 17 votos que obtuvieron, porque además nunca se había dado tan alta votación, en este caso de 2 candidatos. Gracias. Vamos a estar atentos, así que pueden haber novedades seguramente a lo que termine el comité político. Sí. Vamos con Daniela Ruiz Tagle. Sí, hay una vocería por parte de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, acá en el Palacio de la Moneda. La escuchamos. Todo lo que es la APS, que no tiene que ver solo con el per cápita, sino que en muchos otros programas, y que tiene un compromiso centrado en lo que es la gestión y la capacidad de respuesta. Bueno, y cómo quiero cerrar
destacando el viaje del presidente. Hoy día, de hecho, ya tiene una pauta en Nestlé, que es súper importante porque está centrada en los temas de innovación, de cómo traer recursos para la innovación, el desarrollo, la generación de empleo, pensada en el siglo XXI. Y esto es una antesala a cómo se va a caracterizar el viaje de nuestro presidente de la República a la PEC. Ya él ha contado y adelantado un poco sobre las reuniones con distintos mandatarios, pero yo quisiera destacar algunos acompañamientos empresarios y empresarias que están que se caracterizan por un desempeño y un desarrollo sumamente relevante en el ámbito de la innovación, como Juan Enrique Rasmus, como Alejandra Mustakis y Constanza Levicán. Son algunos de los empresarios y empresarias que van a acompañar al presidente, porque esta gira va a estar centrada, como les decía anteriormente, en la generación de innovación, de atraer inversión para la innovación. Ustedes saben que aumentamos de manera importante este año la inversión de más de 17.000 millones de dólares, que no se había visto hace décadas ese nivel de inversión, pero esa inversión también tiene que venir acompañada de la mano de la innovación para mejorar nuestra productividad, para generar más y mejor empleo. Requerimos de esta agenda. Así que esperamos, obviamente, que nuestro presidente tenga una gira muy exitosa en el marco de las reuniones bilaterales, pero sobre todo para traer proyectos de esas características. Preguntas. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Usted mencionaba los resultados de la encuesta CADEM y si bien es cierto el presidente obtuvo un aumento en 8 puntos la aprobación, llama la atención que en relación a la reforma de pensiones está bien dividida la percepción ciudadana, un 41% está a favor y un 43% en contra. ¿Qué les parece a ustedes esta percepción general, podríamos decir, en relación a la presentación de la reforma, y cómo buscan también revertir esta percepción ciudadana en relación al, por ejemplo, el tema del ahorro individual y difundir en el fondo el contenido de la reforma de pensiones? Bueno, yo creo que es importante volver a señalar que sobre la encuesta no hay que sobrereaccionar, ni cuando los resultados son negativos, ni cuando los resultados son positivos, ¿cierto? En el caso de la reforma previsional, lo que nosotros estamos haciendo es un despliegue de conversaciones, de informar, de comentar y de contar de qué se trata esta reforma previsional, justamente para que la ciudadanía se vaya haciendo cada vez una idea más clara y nítida frente a toda la campaña comunicacional que ha desplegado la AFP, en qué consiste esta reforma. Y esta reforma tiene el principal objetivo de aumentar inmediatamente las pensiones. Creamos efectivamente un derecho previsional adicional que se traduce en una nueva pensión a partir del 6% y que tiene una lógica y una razón de ser. La razón de ser es que se haga cargo, entre otras cosas, de las lagunas previsionales, de los cuidados que han realizado durante mucho tiempo las mujeres durante décadas y que lamentablemente han sido castigados en el marco de la capitalización individual de la AFP. Entonces, todo esto es parte de un proceso. Nosotros sabemos que todavía queda mucho que conversar, pero en la medida que pasa el tiempo, más vamos a poder ir aclarando algunas aprensiones, algunos miedos que se han venido instalando, lamentablemente, en el sentido común de la gente, porque nos vienen diciendo que el único modelo posible es la capitalización individual y la AFP. Pero lamentablemente, con los recursos, ¿cierto?, de las mismas cotizaciones individuales, hoy vemos despliegues comunicacionales y de campañas que se financian en el marco de un sistema privado y que no están pensando en las pensiones ni cómo mejorar las pensiones. Por lo tanto, tenemos que cambiar esa lógica y eso es lo que le queremos transmitir a la gente. Mantener, ¿cierto?, la propiedad de sus fondos, darle un piso garantizado por parte del Estado de cargo de los impuestos generales, pero también tener un seguro social que reconozca trayectoria, que reconozca los cuidados, que se haga cargo de las lagunas previsionales y que nos permita, por sobre todas las cosas, aumentar la pensión. Y ese 6%, en la lógica de un seguro social, también contempla un registro personal. Cada persona va a poder siempre ver en qué se traduce ese 6%. Y eso es algo que nosotros queremos no solamente garantizar, sino que dar la tranquilidad que se va a cumplir en el marco de la transparencia y los compromisos que están contemplados en esta reforma previsional.
Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Respecto a esta reunión sobre seguridad con la oposición, ellos van a plantear y solicitarle al gobierno ponerle urgencia a la tramitación de la ley antiterrorista en el Congreso. Nosotros entendemos que el gobierno no tiene una buena evaluación respecto a los resultados de esa normativa. Quería preguntarle, ministra, ¿por qué el gobierno descarta a priori mejorar esta normativa en el Congreso? Y también, ¿cómo se entiende que el presidente reconozca que hubo actos terroristas en la Araucanía, pero no se utiliza esta legislación que fue creada para ello? Bueno, el gobierno tomó una decisión que ya fue comunicada y reafirmada por el presidente en varias oportunidades y por la misma ministra del Interior. Nosotros estamos buscando las herramientas más efectivas para poder combatir, para poder perseguir y combatir este tipo de delitos que se viven en el país y particularmente en una zona que ha sido históricamente conflictiva, como es los delitos realizados por bandas que se organizan para cometer ilícitos que terminan perjudicando a las personas. En eso, la ley antiterrorista no ha tenido buenos resultados. Estamos aplicando la legislación general y de lo que hay que modernizar y actualizar para ser más eficientes y eficaces en la persecución de este tipo de organizaciones criminales es en el marco de la ley contra el crimen organizado, y esa fue la decisión que tomó el gobierno y la está empujando ya hace bastante tiempo a través de un proyecto que se está discutiendo en el Senado de la República. ¿Ya? Como les decía, hay una retipificación de la asociación ilícita para que nos permita a través de esa nueva definición poder tener los elementos probatorios para llegar a encarcelar a los responsables de los crímenes que se cometen en nuestro país a través de organización ilícita. Entonces, yo creo que aquí hay que dejar de una vez por todas un poco de lado el debate sobre conceptual para polemizar con el gobierno sobre concepto y centrarnos en las herramientas. Se interrumpió la comunicación con esta conferencia de prensa, este punto de prensa que da la vocera de gobierno Camila Vallejo. ¿La tenemos? Y es el compromiso del gobierno y es la decisión que ha tomado el gobierno en su conjunto, avanzar en la aplicación de las leyes que existen más efectiva y de lo que haya que resolver en términos de modernización de legislación a través de la ley contra el crimen organizado que ya está avanzando en el Senado y que puede ser obviamente perfectible, eso es parte del debate parlamentario, pero eso es el camino que ha tomado el gobierno como decisión política. ¿No hay una preocupación, ministra, de que esta decisión que toma el gobierno pueda enredar las tratativas para este compromiso por la seguridad con la oposición en particular que ha pedido poner esto enfrente? O sea, si hay alguno que quiere enredarlo, puede haber, pero nosotros esperamos que se actúe con el principio de buena fe, con el ánimo de colaborar, de avanzar y llegar a acuerdos y no poner trabas. Hola, ministra. Respecto al fiscal nacional, ¿han tenido una comunicación de la Corte Suprema a propósito de qué ocurre con la bajada de uno de los candidatos a fiscal nacional? El presidente va a presentar su propuesta hoy y además, si es que desde el Ejecutivo pueden descartar que se esté buscando sumar otro nombre a la quina que sea afín a sus pretensiones, como han deslizado, por ejemplo, desde la oposición. Bueno, el presidente ya se refirió a este tema el día de ayer. Nosotros esperamos que la decisión sobre el nombramiento del nuevo fiscal o la nueva fiscal suceda lo antes posible y esperamos que hoy día entonces en el sentido sea un día clave para resolverlo. Pero efectivamente esto está en desarrollo y les comunicaremos cuando sea pertinente comunicar esa decisión. Ministra, pero respecto a lo que ha planteado la oposición de que el gobierno estaría haciendo un traje a la medida, buscando sumar un nuevo nombre a la quina a propósito de la bajada de uno de los candidatos, lo planteó, por ejemplo, el senador Moreira. Que no me puedo hacer cargo de las críticas de quienes decidieron hace mucho tiempo criticar al gobierno, haga lo que haga. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Preguntarle respecto a este viaje que va a hacer el presidente Gabriel Boric a Tailandia en el marco del foro APEC. Se va a reunir con el presidente de China, Xi Jinping. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen como país en relación a estas importantes reuniones que se van a hacer en el marco de este foro? Y consultarle sobre el rol que van a tener nuestras autoridades de nuestro país en este foro en relación a las side letters, a propósito y previamente al depósito de este tratado del TPP-11.
Bueno, tenemos expectativas muy positivas de este viaje del presidente. Como les decía, el presidente ha tenido agenda internacional, multilateral y bilateral centrada en varias cuestiones que tiene que ver con derechos humanos por un lado, enfrentar el cambio climático por otro, la agenda de género también en tercer lugar, y en cuarto lugar, y uno de los temas que quizás ha sido abordado en todos los encuentros, tiene que ver con la reactivación económica que requiere nuestro país y cómo a través de la inversión que se puede atraer a Chile se produce esa reactivación económica, y en este caso en particular sobre la innovación. Las experiencias internacionales de todos estos países van a ser fundamentales en cómo Chile puede empezar, ¿cierto?, a dar pasos decididos hacia una estrategia de desarrollo productivo propia, soberana, innovadora, del siglo XXI, que sea sostenible, ¿cierto?, y que nos permita generar empleo, tener crecimiento sostenible y generar buen empleo. Entonces, los temas de innovación van a ser los principales, y por eso también las y los empresarios que viajan con el presidente, porque son experiencias nacionales positivas, que van a nutrir también el debate allá, pero también van a recoger la experiencia de los otros países, como China, ¿cierto?, y los otros países con los cuales se va a reunir el presidente de la República, más no solamente mandatarios, sino que empresarios y empresarias. Así que tenemos alta expectativa. Chile está siendo muy atractivo en materia de inversión, eso ya tiene una consecuencia evidente, ¿cierto? Esto ha tenido resultados, un aumento de la inversión importante, pero tenemos que seguir en esa senda y que la inversión tenga un desarrollo estratégico, y no sea solamente traer capitales, ¿cierto?, traer proyectos, obras, sino que estén pensados en una lógica de desarrollo sostenible, de inversión en materia de ciencia y tecnología, ¿cierto?, de innovación, de capacitación, de mejor empleo, etcétera. Así que en eso va a estar centradas las conversaciones y eso va a ser en la expectativa del gobierno, en la agenda del presidente. Sobre la agenda del presidente. Y en relación... Declaraciones entonces de Camila Vallejo, la vocera de gobierno, en directo desde el Palacio de la Moneda.